saben ustedes, ahora vamos a tener un panel extenso. El panel se titula El COCS de la AGE y el COS de las entidades locales, casos de éxito de integración y lecciones aprendidas, pautas para un mejor aprovechamiento e integración en sus servicios. Tenemos panelistas y tenemos un moderador. Si me permiten ustedes, voy a presentar primero a los panelistas. Según les voy citando, si son tan amables, se sientan junto con Carlos. Y finalmente les presentaré al moderador. Don Carlos, por supuesto. Don Clemente Barreto. Clemente, eres jefe funcional del área de transformación digital del Cabildo de Tenerife. Encantado de saludarte. Un placer. Muchas gracias. Por favor, toma asiento si eres tan amable. Don José Morales, responsable de seguridad dentro del Comité de Seguridad de la Información de la Diputación de Córdoba y su sector público institucional. Encantado de saludarte. Toma asiento, por favor. Don Mariano Díaz, que viene en representación de la Diputación de Valladolid. Mariano, un placer. Encantado de saludarte. Don Pedro Hernández, subdirector general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un placer. Don Víctor Balbás, director de Tecnologías de la Información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por favor. Un placer. Bien, les presento a ustedes a don Jorge Faveiro, jefe del Departamento de Operación de la Ciberseguridad de la Agencia Estatal de Administración Digital, que será el moderador de este panel. Un placer. La audiencia es tuya. Muy bien. Aquí estamos. Muy bien. Mezcladitos. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Bienvenidos a todos. ¿Cómo manejo una presentación que tengo? En el atril. En el atril. Vale, aquí lo tenemos. Bien. Bueno, pues buenos días. Voy a hacer una pequeña presentación que sirva un poquito de hilo conductor y que dé pie a las diferentes reflexiones que libremente, y es así, o sea, aquí no hay ninguna pregunta pactada, es todo lo que libremente las buenas gentes que tenemos aquí quieran expresar sobre su experiencia con dos proyectos de centros de operaciones, uno de la AGE y otro más reciente de entes locales. La presentación de los ponentes ya está hecha, pero bueno, ahí la tenéis, ¿no? Buenas gentes de Valladolid, Córdoba, Tenerife, ministerios, compañeros y nuestro gran anfitrión, el CCN. No voy a contar lo que es el Centro de Operaciones y Ciberseguridad de la AGE ni de entes locales. De entes locales un pelín más porque no ha habido ninguna ponencia expresa. Ha habido un grupo técnico en el que hemos contado la situación actual, pero no ha habido una ponencia expresa en la que contemos los resultados desde la exposición que hicimos el año pasado. Entonces, habrá alguna transparencia más para dar algunas cifras, siempre orientadas a los resultados, ¿no? Los resultados de dos proyectos financiados con fondos, son componente 11, etcétera, no voy a entrar en esos detalles, pero son proyectos financiados con fondos, con lo que todo eso lleva consigo. Lleva consigo una oportunidad, ¿no? O sea, pues oye, nos dan dinero, pues vamos a usarlo bien. Una oportunidad, un reto, porque no son proyectos nada fáciles y bueno, también la satisfacción de que lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pues conviene recordar qué servicios tienen estos centros de operaciones muy por encima, solo recordarlo. Estamos hablando, y luego me ha gustado todo, sabes que admiro tus presentaciones y tu ironía, como decían, pero has dicho una cosa que luego me servirá para preguntarte. El rollo COCS, CSIR, ¿no? Eso luego me ha venido muy bien porque además lo tenía apuntado. Bueno, los servicios que se hacen, se prestan en ambos centros de operaciones, servicio arriba, servicio abajo, son los de prevención, protección, detección, respuesta, gestión, asesoramiento
Ingeniería, esto de ingeniería lo introdujimos en el COS de Interlocales porque queríamos que tenía expresamente protagonismo porque, desde mi punto de vista, esas tareas de ingeniería vimos que en el proyecto del COS de la AGE, bueno, pues eran imprescindibles. Entonces queríamos que tuvieran un protagonismo expreso. Voy a dar unas cifras. Carlos me ha pisado 2, 3, 4 o 5 transparencias. No pasa nada. Yo ahora he hecho una evolución de tus personajes, que con tu permiso también contaré. Y las cifras son bastante contundentes en el COS de la AGE durante este tiempo. Es decir, ahí está, o sea, 131 entidades. O sea, en la AGE, más que pensar en ministerios, hace, bueno, un tiempo, no demasiado, ¿no? 2, 3 años, que pensamos en entidades. Porque los ministerios no pueden con todo. Es decir, la primera aproximación era que los ministerios, ¿no?, pues tienen que cubrir su territorio, sus entidades, pero no tienen recursos suficientes, con lo cual, bueno, pues pensamos, y creo que acertadamente, que al final tenemos que concebir entidades siempre un poco con esa gobernanza que el ministerio en la AGE tiene que dar, pero que debemos considerar entidades más que ministerios, porque las entidades son más estables que en el sentido de las reestructuraciones. Se crean y se suspenden ministerios, pero las entidades suelen tener más estabilidad. Bueno, pues es contundente, 131 entidades integradas, 200.000 usuarios, servicios por encima de lo previsto en el contrato inicial, despliegue de agentes en 198.000 servidores. En definitiva, un proyecto bastante consolidado. No finalizado, esto no acaba nunca, esto es ciberseguridad, no vamos a acabar nunca, mientras haya malos. No sé, quizá incluso en la sala hay algún malo, o viéndolo por online hay algún malo, ¿no?, para informarse de lo que hacemos. En lo que son servicios de detección, respuesta, prevención, protección, pues ahí están las cifras. No quiero enrollarme mucho con esto porque los protagonistas los tenemos aquí sentados. Simplemente lo que quiero transmitir es proyecto consolidado, resultados, cifras, ahí están. Con el COS de Interlocales, que es más reciente, llevamos un rato haciendo el COS de Interlocales. Esto empezamos en noviembre del 2024. En 12 meses, pues da tiempo a saludarte, saludar a la UTE, saludar a los compañeros de diputaciones, a la oficina técnica. Pues es que no te da mucho más tiempo. Sin embargo, nos ha cundido, ¿vale? Y nos ha cundido porque había ganas y había necesidad, lo ha comentado Carlos antes. Yo recibía mensajes de, bueno, la política impregna este proyecto, te van a decir que no. Bueno, pues el hecho es que no ha ocurrido. Hay 47 territorios adheridos de 60 posibles y el 60 sale de la suma de diputaciones, cabildos y consejos insulares. No hay que pensar en provincias, hay que pensar en lo que son interlocales, con esa organización. Insisto, no voy a centrarme mucho en las cifras, simplemente decir que hay una gran aceptación. Hay territorios, pues, que han considerado, pues, que no les interesaba este proyecto, por la razón que sea. No pasa nada, puede interesarles más adelante o nunca, no es un problema, porque tenemos mucho que hacer. España es grande y diversa. Y tenemos muchos pueblitos, bien lo saben los compañeros de diputaciones, y eso es un territorio complejo. Hay que ir expresamente allí, en fin, tenemos mucho que hacer, por lo tanto no pasa nada porque alguien no pueda o no considere estar. Y en cuanto a resultados, 3, 4 cosas muy rápidas, porque no voy a pasar por los resultados de cada uno de los servicios, pero sí que ya, ¿no?, pues en este tiempo, pues oye, en la parte de prevención, pues han detectado bastantes vulnerabilidades críticas, ¿no? O sea, ¿eso por qué se detecta? Bueno, porque se hace un análisis de vulnerabilidades, porque hay ya sistemas de detección, etcétera, etcétera.
Pues la vigilancia digital, bueno, la vigilancia digital es un servicio amable, ¿no? ¿Quién no quiere, ¿no? Esto, no vamos a molestar a nadie, no entras a las redes, no hay que modificar nada, es un servicio amable que todo el mundo quiere y, bueno, pues efectivamente esto que fue de implementación temprana, pues también tiene sus resultados. Y la detección en poco tiempo hay, tanto con lo que es el EDR, con lo que es el EDR, digamos, de la tecnología que seleccionó el adjudicatario con la que ganó el contrato, más los microclaudias, ¿no? La normalización o gestión por parte de los equipos de detección de microclaudia, pues son ya 509 entidades en EDR y 724 entidades gestionadas de microclaudia. Es decir, es poco tiempo, pues la cosa camina. Y en cuanto a lo que es la gestión de incidentes, la gestión de peticiones, etcétera, pues dentro de los 14.400 tickets que hemos recibido en este tiempo, 8.150 eran de incidentes. Vaya, hay un problema y es que mis personajes no estaban en esta presentación, con lo cual, bueno, veremos a ver cómo lo resolvemos. Conclusión de esta introducción. Hay resultados. Con el COCS es evidente, el cordelaje es evidente, llevamos más tiempo, llevamos desde 2023, y con el cargo de entes locales llevamos un rato, y gracias, en este caso, a compañeros de diputaciones, consejos insulares y cabildos, avanzamos, y pues en el cordelaje, pues gracias a la paciencia e impulso de los ministerios, ¿no? Los cuales hay aquí presentes dos galácticos del lugar. Es una pena que mis personajes no estén en esta presentación, seguro que no los puedo poner, pero bueno, ya me inventaré algo. Pues hablemos, ¿no? Hablemos del asunto. Yo empezaría, ¿no? por preguntaros pues cuál es vuestra experiencia, ¿no? en estos proyectos. Vuestra experiencia en el sentido de, oye, ha supuesto un dolor, o bueno, ha supuesto un dolor, pero en fin, es necesario, no lo sé, o sea, abiertamente, ¿no? En vuestros diferentes ámbitos, pues por ejemplo, Víctor, ¿no? La parte del AGE que llevamos más tiempo. Perfecto. Sí, lo primero, muchas gracias, Jorge, y gracias por contar conmigo y con el Ministerio para esta presentación. Bueno, para mí el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE es un servicio vital, y vital en el sentido literal de la palabra, porque el Ministerio para la Transición Ecológica se creó como tal en 2018, cogió dos secretarías de Estado muy potentes, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Energía, pero la Unidad de Tecnologías como tal se creó en 2021 y de los ministerios de origen nos dieron 18 plazas. 18 plazas que luego con mucha lucha a función pública conseguimos llegar hasta 44 plazas, ¿vale? Para 3.000 personas a las que damos servicio. Y el enfoque del COCS de ir por entidades, la verdad es que a nosotros ha sido vital. ¿Por qué? Porque dando números, dentro del Ministerio, el Ministerio para la Transición Ecológica es muy diverso, tiene muchos organismos autónomos. De hecho, los organismos autónomos y otras entidades son más grandes que el propio Ministerio, con lo cual, en esa situación, el enfoque de tratar directamente con las entidades en vez de con la unidad de tecnologías del Ministerio, yo creo que ha permitido ser mucho más ágiles, con lo cual ha sido un enfoque a todas luces muy acertado. Luego, por otro lado, nuestra situación como Ministerio, pues, nuestras competencias son bastante relevantes. Es decir, yo creo que todos recordamos el evento de hace un año, la DANA, el presidente de la Confederación Hidrográfica saliendo en medios, los presidentes de la EMET también con mucha presión, y también el apagón que hemos tenido este año. Es decir, pues nos han puesto el foco muchas veces, con lo cual servicios que nos ayudan con menos recursos a estar más protegidos frente a la ciberseguridad,
pues son esenciales, son, como he dicho, vitales. Es verdad que por nuestra falta de recursos muchas veces hemos tenido mucha presión por parte del COX de querer ir muy rápido, de por qué no vais más rápido. Y claro, nosotros les intentamos explicar, no, es que ni siquiera podemos instalar el EDR, que lo tenemos que hacer a mano. Y bueno, pues oye, siempre con un poco de flexibilidad por todas las partes y entendiendo también la presión que había internamente dentro del COX por avanzar en el proyecto, pues bueno, a día de hoy ya tenemos todos los portátiles, todos los equipos cubiertos, estamos integrados con varios servicios, queremos integrarnos más. Entonces, para mí mi resumen fue que los principios fueron duros, sobre todo por nuestra falta de capacidad para avanzar al ritmo que nos hubiese gustado, pero yo estoy muy satisfecho con la generalidad del servicio. Es decir, yo creo que hay margen de mejora, luego podemos comentar el modelo, qué matices tiene. Y luego, me pareció muy interesante, yo me uno a saltar el camión de la gasolina, incluso igual poner un poco de gasolina, porque creo que este es un servicio esencial, como he dicho, y hay que dotarle de recursos. Y luego también, que habéis comentado, la Red Nacional de SOCs. Yo iba a decir, yo sueño con tener un SOC, no sueño con un SOC porque tengo 2 hijos que me permiten soñar con otras cosas más bonitas, pero sí que para mí es muy relevante tenerlo y que desgraciadamente por nuestra situación de falta de recursos, sobre todo personales, pues no hemos podido todavía implantarlo y espero que pronto podamos estar en esa red. Pues en lo que dice Víctor, efectivamente los comienzos fueron muy duros porque, como decía al principio, la ejecución de fondos es dura. O sea, la ejecución presupuestaria es algo que todos tenemos encima siempre y con fondos la presión era alta y esa presión, pues lógicamente os la hemos trasladado sin duda, ¿no? Son 2 proyectos con 2 aproximaciones distintas, aun siendo de fondos, porque en la AGE tenemos una gobernanza, ¿no?, distinta, no tenemos instrumento de gobernanza, Real Decreto de Gobernanza, ahora el Estatuto de la Agencia, en el que la aproximación era pues un poco más más obligatoria, ¿no?, por decirlo de alguna manera, mientras que con los entes locales pues es todo voluntario y en ese sentido es, oye, pues traemos esto, si os gusta bien, si os es útil bien, y si no, pues nos vamos a otro lado porque tenemos mucho que hacer, ¿no? Por continuar, ¿no?, tu reflexión en la AGE, luego pasaremos un poco más a la parte de interlocales, ¿qué tienes que decir? Deciros, pues tenemos muchas cosas que decirnos, realmente. No, lo primero que todo, efectivamente, como decía Víctor, pues muchas gracias por este foro que creemos muy necesario. Muchas gracias por contar con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, conmigo en la parte personal. Y la verdad es que muchas gracias al COX porque efectivamente es un servicio vital, es un servicio estratégico en la Administración General del Estado y ya veremos también qué para las entidades locales. Y aquí ya hemos visto los datos, o sea, yo creo que la parte buena, digamos, ya está vista porque los datos del COX dicen todo. Es verdad que los inicios son duros, pero creo que estamos ya más avanzando. Yo también me apunto al asalto al camión de la gasolina desde el camioncito de al lado, más pequeño, pero también con cosas efectivas. O sea, nosotros en este caso, en el Ministerio de Trabajo, sabemos que hemos tenido una serie de eventualidades, aparte del apagón, luego pues, ataques. Recientemente hemos precisamente pedido activar al COX el servicio del escudo anti-D2 por otra situación que hemos tenido. O sea, que la verdad es que agradeceros siempre el trabajo que se hace desde el COX. Decía Jorge la paciencia que tenemos. Realmente a él hay que agradecerle la paciencia y la constancia y la actitud en general de apoyo. Entonces, visto esto, simplemente acotar que en el sentido de la gobernanza, que como decías que es, digamos, tienes un sentido de obligatoriedad, aquí quizás lo que tendríamos es que abrir un poco el paraguas, integrar otras soluciones que a lo mejor no están previstas en el COX. Ya hemos visto que esto, además de una propuesta, es una experiencia. Ya hemos tenido la experiencia de esto. O sea, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, con los servicios de prevención, justamente, con el EDR, con varias cuestiones.
Y yo creo en este caso que en el sentido de esa gobernanza, aunque un poco preceptiva por un lado, pero que por el otro lado la cooperación es súper importante. O sea, y todos estamos en el mismo camino. O sea, aquí yo creo que no hay, independientemente de las peculiaridades de cada organismo o de cada entidad que sabemos que tenemos, estamos todos en el mismo camino. Y esto me parece que no siempre es tan fácil de lograr, ¿vale? Y eso también gracias a la dirección de vosotros. Y yo creo que tenemos que avanzar en ese camino integrando soluciones que también tengan los ministerios. Las experiencias que también tenemos los ministerios. Esto ya lo hemos hablado también algunas veces. Ahí dentro de los personajes me falta un santo aquí que siempre está presente, San Miguel. Entonces, lo hemos hablado muchas veces, hemos estado totalmente en contacto. Me parece que es algo en lo que tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, que tenemos, digamos, estamos más orientados en la ciudadanía, estamos más orientados a las empresas, estamos más orientados a las autoridades laborales, estamos más orientados a los representantes legales de los trabajadores. Y en ese sentido, digamos que la mayor importancia está desde el punto de vista económico. Porque en el Ministerio, pues eso, se manejan, por ejemplo, subvenciones, etcétera, que se hacen a este tipo de entidades. Y en ese sentido, todo está basado, todo lo que se hace, toda la tramitación, todo el proceso, está basado, por supuesto, en las tecnologías, como no hay de otra manera. Y en ese sentido, además, la confianza en esas tecnologías es fundamental. Si no tenemos confianza, si la ciudadanía, tanto los ciudadanos, personas físicas, como las empresas, etcétera, no tienen confianza o no hay confianza en los servicios, entonces no vamos a ninguna parte. Y yo creo que, en ese sentido, el establecimiento de la confianza de la ciudadanía en los servicios, gracias a la seguridad que nos da el COCS, en ese sentido, es básica, absolutamente básica. Pues muchas gracias. Vamos a ver cómo nos ha ido la cosa en la administración local, no sé, por ejemplo, a ver, alguna gente de Córdoba nos puede decir. Pues sí, te contamos. Gracias, Jorge, por invitarnos. Gracias, Carlos, hace una semana estábamos hablando de este tema y estamos aquí hablando de... Habrá tiempo durante la mesa para posibilidades de mejora, pero me quedo con lo que has preguntado antes, el dolor. Esto ha supuesto un dolor, al contrario. Esto es esfuerzo, esto es trabajo, para eso nos pagan. El dolor sería no tenerlo. Me quedo con esa imagen que tienes de cuántas entidades locales se han adscrito, prácticamente todo el mapa de España en verde, con entidades locales. Veo algunas en blanco que son superiores a 50.000 habitantes, que creo que en un futuro hablaremos que tendrá que hacer ese esfuerzo también, pero centrándonos en las de menos de 50.000 habitantes, que es la que estamos aquí representando, las diputaciones, cabildos y las comunidades uniprovinciales, para mí un esfuerzo importante, si lo es, no es un dolor. El dolor fue cuando nos atacaron, nosotros nos atacaron y no está totalmente cubierto, eso ha sido un problema. El que lo ha sufrido lo sabe y el que no lo ha sufrido lo sabrá, pero llegará un momento que lo tenga que sufrir. Y más centrado en este esfuerzo que estamos haciendo, en un proyecto que en noviembre del año pasado, como dijimos ayer en la ponencia, en noviembre estábamos aquí en la jornada y empezaron a hablarnos de que no contratáramos, que llegaba en febrero, que estemos hablando en noviembre, que está implantado en ese número de municipios, creo que es un éxito. Ese esfuerzo se está viendo recompensado porque gracias al esfuerzo, al trabajo que están haciendo todos los participantes, el resultado es bueno. Entonces, dolor no, esfuerzo sí, posibilidades de mejora yo creo que lo hablaremos después. Y los servicios que nos han llegado han supuesto un cambio, porque todos estamos en una fase, o teníamos un SOC, o estábamos contratando otro SOC, pero nos ha llegado con muchos más servicios que incluso nosotros teníamos previstos. Porque la experiencia de las COCS, de la AGE, nos ha servido para ver esas necesidades cómo se podían cubrir. Entonces, nosotros concretamente en Córdoba estamos adscritos a todos los servicios, estamos implantándolo a un ritmo bastante bueno. El esfuerzo que te digo se tiene que ver recompensado con la aportación por parte de las administraciones de personal. Es decir, las diputaciones tenemos que personal para implantar, tenemos que tener herramientas, como decíamos ayer también, para poder desplegar rápidamente. Todo esto lo tenemos que asumir nosotros, pero al final el resultado de los 77 municipios que tiene la provincia de Córdoba, excepto la capital, que es más de 50.000 habitantes, todos los municipios ya tienen los servicios. No todos, en una fase inicial,
los tendrá. Pues nada, Pepe, agradecemos mucho la confianza y el esfuerzo y que os lo hayáis creído, ¿no? O sea, siempre tratamos de no vender humo, ¿no? Yo personalmente es una cosa que me cuesta bastante y este proyecto, como dices, se venía oyendo hablar hace tiempo. Los compañeros del CSN, ¿no? Me decían, vente a contarlo. Bueno, lo contaré cuando haya un contrato firmado, antes no tiene sentido contarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me alegro mucho que confiéis en nosotros y que os esté sirviendo. ¿Cómo habéis afrontado o cómo habéis recibido, cómo veis el COCS de entes locales en Cabildo de Tenerife? Que tengo que decir que estuvimos en nuestras jornadas de ciberseguridad, en eso sois avanzados porque vais por las cuartas. Yo también me quedé impresionado. O sea, en las transparencias siempre pongo diputaciones equivalentes, ¿no? Pero cuando llegué al Cabildo de Tenerife me di cuenta que el Cabildo de Tenerife no es tan equivalente, porque las competencias que tiene el Cabildo de Tenerife me sorprendieron. O sea, tiene competencias que podría tener perfectamente la comunidad autónoma o incluso, bueno, parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, en un organismo potente, ¿no? Como tuve ocasión de comprobar, y bueno, pues allí en el Paraíso Canario, ¿qué tal, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis con entes locales? Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Bueno, para nosotros es un enorme placer que nos haya invitado a compartir la experiencia del Cabildo de Tenerife en la interacción con las entidades locales. Como bien comentaba Jorge, nuestra corporación, el Cabildo, pues al final, producto de la insularidad, pues al final acumula muchas competencias que son transferidas, delegadas a nuestra comunidad autónoma, con lo cual tenemos un volumen de trabajo, un volumen de cositas que nos hacen que no nos aburramos en el día a día. Nosotros cuando, ya por entrar en materia, contar un poco nuestra experiencia, ahora comentaba un poco con Jorge que nosotros somos de los enamorados de la iniciativa del Código de las Entidades Locales. Quizás por nuestro recorrido, porque nosotros cuando hace un añito más o menos, cuando recibimos la invitación de participar en el Código de las Entidades Locales, nosotros ya teníamos un recorrido previo. Desde el año 2020 empezamos a implantar y a operar un SOC multientidad, gracias al asesoramiento, acompañamiento del Centro Criptológico Nacional, en el cual pues llegamos incluso a integrar 24 entidades, 6.500 puestos. El año pasado incluso nos llegamos a certificar con el esquema del 896 de Servicio de Seguridad Gestionado. Teníamos ya una pequeña infraestructura y cuando nos llegó esta apuesta, nosotros enseguida nos vino a la cabeza dos ideas fuerza, dos lecciones que teníamos aprendidas en ese momento. Uno, que esto sí o sí va de mucha colaboración y cooperación, que tenemos que dejar de lado los egos, las vanidades, los retos son muy grandes. Tenemos que sumar capacidades, tenemos que aunar, aunque tengamos que tener algo, tenemos que abrirnos y aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Y luego también, yo lo he ido escuchando en algunas ponencias, yo creo que es verdad, o sea, una forma muy eficaz, muy eficiente de dar respuesta a estos retos al final es mutualizar, es tener SOCs, tener COCs, tener estructuras centralizadas, no solamente por lo que comentábamos en la ponencia de antes, que lo comentaba Ignacio también. Oye, pues al final hay una cantidad de información, de capacidades, visibilidad, de experiencia, que al final de ahí para abajo te da una solvencia y una respuesta en cualquier problema que es una garantía para cualquier entidad, mucho más para las entidades locales. Gracias a esas lecciones aprendidas, cuando nosotros hicimos un primer análisis inicial, dijimos, esto es una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad para qué? Pues nosotros en la parte de servicio decíamos, oye, pues hay cositas que no tenemos todavía, pues con el Código de las Entidades Locales pues podemos complementarlas. O incluso, siendo totalmente humildes y transparentes, decir, bueno, pues hay servicios que tenemos que igual, oye, probándolos, viéndolos, si están mejores, pues los cambiamos. Esas capacidades las ponemos a una de otras cuestiones que entendamos que nos pueden ayudar o que ahora mismo no tenemos cobertura en el Código de las Entidades Locales. Y nos sirvió un poco pues para reorganizarnos y con menos hacer más, que al final yo creo que es el gran objetivo que tenemos que tener todos con esto. Luego también nos dio la oportunidad, nosotros a nivel de territorio, hasta ese momento no habíamos podido llegar a los ayuntamientos de entre 20 y 50.000 habitantes, Pepe comentaba antes más de 50.000, nosotros todavía estamos un poquito atrás, y gracias al Código de las Entidades Locales tenemos una oportunidad para llegar a ello. Entonces yo creo que ha sido una oportunidad y nos ha dado unas capacidades que han reforzado lo que ya teníamos y que para nosotros fue algo natural, que animamos a todas las entidades locales a que lo aprovechen, a que lo valoren desde el punto de vista de aunar capacidades, vamos a dejar los egos al lado, vamos a dejar un poquito las vanidades. Yo sé que muchas veces tienes tu criatura, tienes tu SOC, que a lo mejor viene otro SOC y dices, bueno, pues no, pues
Yo creo que hay que ser objetivo en esto y sobre todo ser realista en el sentido que el reto es muy grande. Y ya luego simplemente poner en relieve, yo creo que 3 cuestiones que a nosotros, por ejemplo, sí que nos encantaron cuando conocimos ya en detalle. Aunque han pasado pocos meses, ya de la interacción de alta de servicios, de funcionamiento y demás, hay 3 cositas que nosotros creo que son muy importantes, que nosotros valoramos bastante. Uno fue la simplicidad del modelo de adscripción de relación, ¿no? Al final es vía correo. Eliminamos la burocracia, no hay excesivos convenios, no hay trámites jurídicos muy complicados. Luego lo que es la madurez del catálogo, el catálogo de servicios. Yo creo que ponerlo en valor porque al final está alineado con las sesiones TIC 896, con las pautas, las funciones y servicios que ha definido el CCN en la Red Nacional de SOC. O sea, está muy bien definido, desarrollado, detallado. A nivel de procedimiento está todo muy bien orquestado. A nivel de documentación, pues también está todo muy definido. Herramientas de relación, pues también es todo muy eficiente, muy claro. Y yo creo que eso al final pues nos ha empujado, nos ha ido eliminando cualquier reticencia o miedo que teníamos por el camino. Y luego, por último, lo más importante, nada es perfecto en esta vida, aunque algo sea temporal, aunque algo sea mejorable. Yo creo que lo importante no es eso, lo importante es que por detrás hay una cultura y una intención de mejora continua, de escucha. Oye, nosotros proponer como entidades locales y el COC recibir esas mejoras, analizarlas e intentar evolucionando y mejorando los servicios para adaptarse mejor a los territorios. Y yo creo que eso lo hemos tenido desde el minuto cero, con lo cual, ya digo, para nosotros estamos enamorados con la iniciativa y animamos a todas las entidades que se sumen. Muchas gracias. Ha mencionado un asunto que efectivamente tiene mucha importancia y es que no ha habido que establecer instrumentos interadministrativos de colaboración, tipo convenios, etcétera. Primero, porque hubiera sido imposible hacer en el poco tiempo que teníamos este proyecto. Y segundo, porque bueno, la financiación estaba clara, ¿no? Como parte de los fondos. Es verdad que ha habido territorios que nos exigían un convenio, ¿no? Y yo lo entendía perfectamente. Es decir, oye, queréis, lógicamente, tener una cierta seguridad, unos compromisos por escrito, porque las palabras se las lleva el viento y un correo electrónico, pues si yo me estoy comprometiendo, yo me estoy escribiendo en los servicios, pues en alguna manera tengo que tener la garantía de que se me va a prestar. Entendiéndolo, sin duda ninguna, nuestra posición era, mira, en este momento no podemos establecer este modelo de colaboración porque se nos va el tiempo. Alguno que tenía esa posición, pues luego pues, lo ha reconsiderado y se ha escrito, pero entendía perfectamente porque yo hubiera hecho lo mismo. O sea, es decir, a mí me viene alguien ofreciendo los servicios, tengo que tener alguna certeza de que los voy a tener y que, bueno, pues que voy a dejar de hacer algo, ¿no? Para aprovechar esa oportunidad. Entonces, es interesante eso que comentas. ¿Qué tal por tierras castellanas, Valladolid? De ir desatados, ¿no? Implantando. Bueno, Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerte la invitación y la posibilidad de representar quizá esas otras diputaciones. Los compañeros, yo creo que somos 3 diputaciones que tienen un hecho insular, una empresa pública provincial de informática. Valladolid, representamos esas 2 diputaciones en el que el esfuerzo lo lleva la propia Diputación, con equipos muy pequeños, con equipos que están a muchas líneas de trabajo, una de ellas la ciberseguridad. Y para nosotros, cuando salió la iniciativa y se iniciaron los procesos de adhesión, pues fue un momento que decías antes, había necesidad y había ganas. Nosotros estamos en ese momento de que se cumplía, digamos, la Carta a los Reyes Magos. Antes de la pandemia, digamos, la Diputación sí que había tenido recorrido, trabajo en mejorar seguridad, demás. Cuando llegó la pandemia, era el momento de avanzar hacia los municipios. Estaban las convocatorias de los Next Generation, se oía que podía haber algo de financiación para la seguridad de las entidades locales. Nosotros en ese momento los fondos Next Generation los intentamos aprovechar para empezar a cambiar el modelo de puesto de trabajo de las entidades locales. En Valladolid hay una figura que, bueno, me imagino que en otras provincias similares, con dispersión, núcleos de población muy pequeños, tenemos 225 municipios, de los cuales el 50% tienen menos de 200 habitantes, el 80% menos de 1000. En ese escenario, la figura del secretario es que se comparte entre 4, entre 5 municipios,
los secretarios tenían un ordenador en cada uno de los pueblos a los que iban a trabajar, un ordenador de su padre, su madre, que nadie sabía cómo lo tenía configurado, qué amenazas estaba recibiendo, qué vulnerabilidades tenía. Entonces, esos fondos nosotros los aprovechamos para cambiar el modelo, pasar a itinerancia, movilidad, herramientas colaborativas, de seguridad, por supuesto. En aquel entonces también parece que se alinearon los planetas con el CCNC, empezamos a colaborar porque ellos vieron este proyecto piloto como una oportunidad de trabajar en un escenario con equipos nuevos. Es decir, no llegábamos a un escenario en el que los ayuntamientos tenían ya equipos que había que segurizar, sino que había un despliegue interesante para aprovechar esas herramientas. Nosotros decíamos, ¿y por qué no nos dan un marco en el que las herramientas sean comunes, nos faciliten la gestión? Para nosotros licitar un contrato de provisión de servicios para los ayuntamientos complica muchísimo la gestión administrativa. Primero nos lleva meses, nos lleva mucha tramitación, la parte jurídica, la colaboración con los municipios. Teníamos los marcos, el proyecto europeo nos estableció colaboraciones con 160 y pico ayuntamientos, pero nos faltaba ese otro impulso de empezar a ofrecerles herramientas, servicios, modelo que vertebrara todo. Entonces, en el momento en que el proyecto del COX apareció, decía el compañero de Tenerife que estaba enamorado, vamos, nosotros, niño con zapatos nuevos, fue, digamos, la oportunidad que estábamos esperando. Esfuerzo, por supuesto. El equipo de seguridad de Diputación es el de sistemas, el de redes, el de comunicaciones, el de ciberseguridad. Bueno, son chicos, son 3 personas que, vamos, superhombres, digamos, a nuestra escala, que hacen de todo. Se pegan con todo, problemas con todo, ayudan. Recuerdo un caso de la Diputación de Segovia que se vieron afectados por un ataque que paralizó el sistema de contabilidad de nóminas y demás, y durante un mes les ofrecimos nuestra infraestructura para salir del paso. O sea que, aparte de lo que teníamos nosotros que sacar, nos prestamos a ayudar. Entonces, en Valladolid siempre vais a encontrar colaboración porque creemos en el proyecto. Somos creyentes practicantes. No sé si llegaremos a santos alguna vez, pero encantados. Coincido con todos los compañeros. Es un modelo de compartir, de coordinar, de tener elementos comunes, desde luego mejorable, pues sí, que probablemente haya un apartado para sugerencias y mejoras, pero desde luego nosotros vemos el vaso medio lleno y es un placer poder haber incorporado al territorio de Valladolid a este mapa en verde, no sé si clarito, oscuro, creo que en menos de 50.000 nosotros estábamos más oscuritos, pero es un placer. El otro día tuvimos una reunión del Comité Técnico de Ciberseguridad con comunidades autónomas y vino un compañero de la Junta, ¿no? que bueno, pues se fijó en los colores, ¿no? Los mapas son determinantes, ¿no? Enseguida te sitúan, ¿no? En cómo estás en cualquier proyecto que es así en el territorio, ¿no? Y había una provincia, Castilla y León, que estaba en un color no de los buenos, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa ahí, no? Y entonces le dije, pues nada, venga, anímalos, ¿no? Bueno, es Ávila, ¿no? Que no ha terminado de contestar, y yo creo que es por algo en lo que merecerá la pena que entremos ahora, que es el tema de los recursos humanos, ¿no? Que la escasez de recursos que tenemos, y cómo en el caso de Corrientes Locales quisimos hacer una aportación expresa de técnicos, pero que no quiero dejar de preguntar a Carlos alguna cosa y si no se me va a olvidar, porque yo siempre menciono, ¿no? que en esto de la ciberseguridad, tanto en la Administración General del Estado como en el resto de administraciones públicas, nada menos que en todo el territorio, yo siempre digo que el CCN era un poco el llanero solitario, ¿no? O sea, iba con sus capacidades, las que fueren, ¿no? Siempre percibías, ¿no? que desde luego llegaban a ayudar con capacidades potentes, ¿no? Sobre todo en la respuesta, sin duda ninguna. Bueno, pues evidentemente las cuestiones de ciberinteligencia, etcétera. Pero
yo creo, ¿no?, que, lógicamente, además como protagonistas de ambos, también coprotagonistas de ambos centros de operaciones, cómo ha percibido el CCN el desarrollo de estos proyectos, de estas capacidades, ¿no?, que han dado continuidad, ¿no?, a esa soledad, ¿no?, que teníais en la ciberseguridad. Bueno, voy a ser breve porque me interesa mucho oírles a ellos, que me interesa mucho lo que cuenten, porque Jorge no ha preparado nada, bueno, se lo ha preparado él, pero no nos ha dicho que nos iba a preguntar, y a mí me está interesando mucho lo que están diciendo los demás. Sobre los dos proyectos, el SOC de la AGE fue muy complicado empezar, muy complicado, era un proyectazo, los organismos ya tenían cosas, fue realmente muy complejo y saltaron muchas chispas y fue incorporar gente de nuevo, nos conocimos allí, ahora ya hasta nos invitamos a tomar café, al principio a lo mejor no. Es decir, el principio fue muy complicado, porque ya los organismos eran medianamente maduros, algunos, otros no tenían nada, pero sí que es cierto que a un organismo que tiene algo decirle no, te lo voy a quitar porque lo voy a hacer yo y tal, y tampoco se le llegó a quitar, bueno, realmente complejo eso de la AGE. También nos sirvió para aprender en el otro. En el otro yo creo que ha sido más sencillo porque la realidad es la realidad. Y la realidad, a Miguel Ángel Amuti le gustan mucho las pelis, es como bienvenido a Mr. Marshall. Nos esperaban con los pueblitos engalanados y tal. Espero que no acabe como en la peli. Espero que no acabe como en Bienvenido a Mr. Marshall, pero sí, ahí fue totalmente diferente porque sí que sabíamos que no había nada. No había nada o había muy poquito. Y entonces, bueno, mi conclusión es que 4 ojos ven más que 2. Si yo soy un organismo público y lo mío lo pueden ver 4, pues prefiero que en vez de 4, prefiero que vean 4 porque así también estoy midiendo a todos. Y hay que medir y hay que comparar. Y si alguien me lo hace mejor, pues me voy con él. Lamentablemente en el sector público estamos demasiado amorrados a las empresas privadas. Entonces hay que variar, hay que oxigenar. Vamos, prefiero oír hablar a los demás. Vale, pero me voy a quedar un momentito contigo porque no quiero dejar de preguntarte una cosa. Y es, yo ayer, de hecho lo tenía por ahí como una reflexión, y tú lo has mencionado, ¿no? Lo que es un CSIR y lo que es un centro de operaciones de ciberseguridad, desde el punto de vista del el catálogo de servicios que se ofrece en un sitio y en otro, ¿no? Yo siempre hablo de servicios amables, ¿no? Vigilancia digital, pues eso a quien le hace daño, a nadie. La prevención, la formación, el análisis de vulnerabilidades, es decir, son servicios amables. Con la detección ya empezamos un poco, ¿no?, a meternos en casa ajena, ¿no? Ya hay que desplegar agentes, tal. Y ya con la protección, Víctor, la protección con los firewalls, no sé qué. En el caso de la AGE hay que decir que el modelo es, bueno, es el que nos hemos dado de consolidación de infraestructuras, ¿no? Y no sé si me da tiempo a ver en qué medida un concepto que en tiempo atrás fue muy importante, con mucho foco, que era la racionalización, ¿no? La racionalización, el ahorro de costes, etcétera. Eso con fondos, pues digamos, se difuminó, pero los tiempos de Cora, que tú vas a criar malvas pronto, pero yo casi antes o inmediatamente después. Y claro, fueron tiempos en los que aquello era ahorro absoluto, es decir, era el foco, ¿no? Y ahora, pues ese foco, yo creo que en la agencia no lo has perdido, yo tampoco, porque vengo de esa cultura, pero veremos si hay tiempo de que hablemos de eso. Pero sí que esa reflexión entre CSIR, COX, espérate que viene el COX, que yo soy un CSIR, porque lo vivimos, que... A ver, hace poco he estado en el ISMS Forum donde se presentaba el libro blanco del SOC. Hay un apartado donde habla de CSIR y de SOC. Hay en sitios donde el CSIR es una parte del SOC, hay en sitios donde el SOC es una parte del CSIR y hay en sitios donde una cosa es el SOC y otra cosa es el CSIR. Es que yo creo que es una guerra absurda, o sea, simplemente para nosotros, la visión que nosotros hemos tenido en el CCN, un SOC era los que están en el organismo con las pantallas viendo alertas
y el CSIR está esperando que alguien le avise para respuesta a incidentes. Si el SOC puede apagar el fuego, pues muy bien, si no, avisa al CSIR y el CSIR le ayuda, ¿no? Ese es nuestro concepto aquí, pero quiero decir que hay en otros sitios, por ejemplo, CaixaBank tendrá otro concepto de SOC y de CSIR, o Telefónica España tiene otro concepto, pero yo en esa guerra es que no... Nosotros, así, administración pública, ¿cómo lo vemos? Pues el SOC está abajo, está en el barro, y el CSIR está, pues a lo que tiene que estar es la respuesta a incidentes. El CCN fomentó el crear SOC porque vio que no daba abasto a responder a incidentes. Dijo, joder, si montamos pequeños grupos de bomberos, pues a lo mejor nos dedicamos más a lo que nos tenemos que dedicar. Bueno, nos quedan 11 minutos y pico. Recursos humanos. Mal, ¿no? O sea, ya nos cuentas, Valladolid, hombres orquesta y mujeres orquesta, todos tenemos. Buen laje. ¿Cómo lidiáis, Víctor? Yo sé, también Pedro, que justamente también, como has comentado, los inicios de la implantación, las prisas, ¿no? Y vuestras capacidades, ¿no? Es decir, las dificultades para poder absorber, ¿no? ese pincho, ¿no? Para que fuera implantando. ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis mejorado en general? O sea, ¿cómo veis los recursos humanos? ¿Tenemos más? ¿Vamos a peor? ¿Os habéis dotado, compañero del AGE? ¿Habéis podido fichar a alguien? No sé. Yo he dado algunos números. La unidad empezó con 18 personas, se ha conseguido llegar hasta 44 para dar servicio a 3.000 personas y lógicamente seguimos en la lucha porque consideramos que es insuficiente, pero bueno, al final nos centramos en lo que podemos hacer. Entonces siempre se busca primero ganar eficiencia, coger madurez en los procesos para que con menos gente hacer más. Por eso los servicios comunes nos vienen muy bien. Por eso yo creo que en general, por lo menos ya desde mi experiencia, no hace falta imponer. La mayoría de las veces, si el servicio es bueno, vamos a ir. Entiendo que efectivamente puede haber casos de díscolos, pero creo que en general si el servicio es bueno, es decir, se atrae más a las moscas con miel que espantándolas. Entonces, en ese sentido, nosotros sí que hemos siempre, dentro de nuestras capacidades, porque al final las unidades de tecnologías, todos lo sufrimos, no solo nos dedicamos a la ciberseguridad es muy relevante, cada vez es más relevante en la medida en que estos eventos te impactan al servicio y pierdes la capacidad de servicio, pero es cierto que nos dedicamos a dar servicio y con las mismas personas tienes que hacer una portabilidad, con las mismas personas tienes que montar una unidad de tecnologías, que, bueno, ya lo he comentado, el Ministerio, las competencias de medio ambiente tienen 300 años, las de energía algunos menos, pero también unas cuantas, la unidad de tecnologías nuestra tiene 4. Entonces, y sin embargo hay que dar un servicio acorde a las competencias que se tienen. Entonces, en ese equilibrio de pocos recursos, competencias muy relevantes, que somos una tercera vicepresidencia, que salimos mucho en los medios, pues a veces es complicado. Pero bueno, como te gusta decir a ti, las cosas saldrán bien, ¿no? Seguro. Y vamos avanzando, yo creo que sobre todo con buena colaboración. El modelo creo que se va adaptando a las necesidades de todos y creo que al final ese es el camino. Y Pedro, ¿cómo se afronta la puesta en marcha de un proyecto reciente que sale en prensa, que toda España de pronto tiene que acceder a ese sistema? Hablo de Prevención 10, que además sufres en ese proceso de puesta en marcha, de ajuste y de ajustar la demanda y además recibes un ataque, ¿no? ¿Cómo hace un SGTIC para, a la vez que está ajustando la demanda, ¿no? Se defiende de un ciberataque con los recursos de que dispones, ¿no? Carlos, vamos a tener que verlo afuera ahora. Vamos a tener que hablar con él fuera ahora. No, esto no quería hablar antes tanto porque al final pero ya que me lo preguntas, se afronta sobre todo con eso, con los recursos humanos. Víctor decía que tiene poca gente, nosotros tampoco tenemos tanta gente, eso lo sabemos en todos los ministerios.
Y para mí esto es fundamental, o sea, el equipo es fundamental siempre y lo hemos visto en el último incidente que hemos tenido precisamente con Prevención 10 por diversas razones, ¿vale? Nuestro equipo estuvo ahí hasta las tantas de la madrugada como en tantas otras ocasiones. Entonces yo creo que en este sentido los recursos humanos son fundamentales, por supuesto. Yo siempre digo que dentro de lo que tenemos que gestionar nosotros, que son recursos materiales, financieros y tal, lo más difícil y lo más bonito es gestionar recursos humanos. O sea, que la gente sea no solamente la capacidad de las personas, sino la implicación que tiene. Y esto yo creo que es de premio en toda la administración. Vamos, esto es así. 2 minutos para referirme, aparte de los recursos humanos, a los recursos financieros. O sea, tanto los recursos humanos como los recursos materiales se alimentan de los recursos financieros. Y como decía el compañero de Valladolid, ahora hemos tenido una etapa, digamos, feliz con los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, que ahora se acaba en 2026. Y que tenemos entonces que volver a la situación de hacer más eficientes incluso esos recursos financieros para ser más eficientes tanto los recursos materiales como, por supuesto, la parte de los recursos humanos que ya sabemos que en las unidades de tecnología siempre requerimos o pedimos que sean perfiles muy especializados. Esto me parece que es bastante fundamental. Yo, con lo que dices, como no puedo enseñaros mis personajes adicionales a los de Carlos, pero yo tenía en mis personajes un conejo y una chistera. Que tiene que ver básicamente, ¿no? con la magia que hay que hacer, ¿no? Sí. Para, como tú bien dices, en un momento de tener dinero por castigo y ahora pues pobres de nuevo, ¿no? Ver qué magia hacemos, ¿no? Porque esto está cerca de la magia, ¿no? Entonces lamento, porque había quedado muy bien, ¿no? Porque la IA, ¿no? Había hecho la imagen con la IA alucina, ¿no? Ya sabéis, y entonces dices, conejo con chistera, y bueno, era un poquito gore, ¿no? Lo que me pintó, pero bueno, es una pena, ya lo pondré a disposición del DCN para que lo publique. Y luego, en el ámbito de la administración local, nosotros detectamos, quedan 5 minutos, que era clave que pusiéramos a disposición de las diputaciones un recurso, ¿no? Un recurso humano, ¿no? Y en este caso, bueno, forma parte del servicio GES3. No he puesto una transparencia de eso, pero también, es decir, dotarse de 60 perfiles en 12 meses que cumplan unas expectativas, ¿no? Porque el perfil, ¿qué perfil es? Pues es un perfil entre ingeniero preventa, pero sobre todo que sea gente muy viva, que os ayude, muy vivo, en definitiva. Entonces, nosotros en este contrato de interlocales, la adscripción de medios, es decir, no era como servicio, sino como adscripción de medios, aparecían esos perfiles. Hay territorios en los que no han terminado de implantarse, también por el grado de adhesión, ¿no? que se haya producido, pero sí comentaba con Pepe, ¿no? que el GES3, ¿no? que hay en Córdoba y no sé si en Valladolid, si percibís que se pone a disposición una persona específica para vosotros en este proyecto, ¿os ha ido bien? ¿Qué tal? Va a ir muy bien. Vale. Y además ya agradecimos a esta persona. Creo que está haciendo una labor fundamental y in situ tener una persona que coordine el proyecto es fundamental. Él nos está conociendo a nosotros directamente y con la UTE y con la oficina técnica pues trabaja a diario. Entonces para nosotros es fundamental. Sí. Y ahora Jorge le quería decir, como digo que es fundamental, que eso de los recursos humanos también es un problema, pero es que yo quiero darte 3 ideas que es que ayer pregunté y que tengo que hablar de mi libro. Adelante. Como no estaba preparado nada, como ha dicho Carlos, he estado preguntando a diputaciones y nos quedan 3 dudas que yo creo que hay que dejar encima de la mesa. Es que se resolverá incertidumbre, el camión de la gasolina estamos esperando allí en los pueblos, en las provincias que llegue y nos podemos quedar sin gasolina. Y la imagen que estamos dando ahora mismo es incertidumbre. No va a llegar. Yo creo que también tenemos que lanzar un mensaje positivo. Puede que llegue y si no tenemos que buscar un plan B. Creo que es fundamental entre todos, no es solamente el Ministerio. La flexibilidad de las herramientas, se ha comentado antes,
en la Administración General tenemos herramientas y queremos mejorarlas, esa flexibilidad tiene que existir y la visibilidad. Los técnicos tienen la visibilidad antes de determinadas herramientas que lo han perdido también. Esos 3 mensajes de flexibilidad, visibilidad e incertidumbre creo que había que dejarlo, lo hicieron ayer, lo he consultado y creo que debería decirlo. Pues, perdona, es que se ha apagado esto. Vale, entonces, es que tenemos preguntas también, y ahora te contesto, Pepe, tenemos aquí preguntas del más allá. Pero sí, o sea, Pepe, era consciente de vuestra inquietud y es completamente legítimo lo que estáis diciendo y tiene todo el sentido. Respecto a la incertidumbre, ¿no? Que quizá pues, pueda ser lo que mayor interés puede despertar, tenemos plan, ¿vale? No podemos entrar en detalles, pero conjuntamente con el CCN tenemos plan para que esto continúe, ¿no? Gracias. Entonces, ese es el mensaje que podemos transmitir. Ya entraremos en detalle cuando podamos, pero tenemos plan. Y del resto de las cuestiones, pues sí, estoy de acuerdo. Tenemos que evolucionar en ese sentido. ¿Qué tal el GES3 o el recurso en Valladolid? ¿Lo hemos llegado a poner? No lo recuerdo ahora mismo. Sí. ¿No? Si te refieres a la persona Sí, que está a nivel provincial, de hecho está aquí hoy con nosotros, que no podía faltar. Para nosotros, bueno, como digo, los recursos humanos que son los que son y siempre son menos de los que hacen falta, como siempre. La Diputación, como decía, somos tres personas, pero es que los municipios de menos de 20.000 habitantes en la provincia creo que tienen 6 informáticos entre todos. Entonces, como entenderéis, pues esta figura pues, ha venido a dar un refuerzo y un apoyo importante desde la coordinación hasta la información, hasta la formación incluso de estas personas. Y en ese sentido, sí que a mí también me gustaría dejar el apunte de que, de alguna manera, yo creo que los recursos humanos locales, que hay cierta heterogeneidad, en nuestro caso en Diputación, pues sí que tenemos formación, tenemos capacidades, aunque somos pocos, pero sí de alguna manera el avanzar en trasladar competencias en materia de seguridad a personal especializado en el territorio, yo creo que mejoraría mucho también, siguiendo un modelo, una directriz, un plan de competencias, no sé, llamadlo como queráis, porque es como no nos deis el pescado, sino enseñadnos a pescar, ¿no? Porque el tener una fuerza de campo descentralizada, pues esto yo no sé, como en el ejército, no puede ser una fuerza que en el territorio empiece también a dar valor, que no solo seamos meros coordinadores o meros receptores, ¿no? Yo creo que de alguna manera esa idea pues, se puede dar forma, porque desde luego nosotros nos subiríamos a esa propuesta, ya no tanto para la Diputación, sino para los municipios de la provincia que están muy escasos y muy bien precarios en ese sentido. Vale, estamos a 42 segundos de finalizar. Pues muy enriquecedor lo que estáis comentando. Si vas a una pregunta y se me ha ido. Bueno, tengo aquí más. O sea que el más allá nos pregunta ¿qué necesita una administración local para adherirse al proyecto? Pues una administración local de menos de 20.000 habitantes forma parte del proyecto en la medida que la Diputación está adherida y además favorezca, ¿no? que podemos avanzar con esas entidades locales. Entre 20 y 50 nos gusta que la Diputación haga de paraguas o de favorecedor, facilitador, pero entre 20 y 50 puede irse al proyecto de manera directa, y por encima de 50 pues no está en el alcance de esta financiación, porque por encima de 50 ya se cursaron subvenciones del PRTR expresamente para ese ámbito, ¿no? Y como estamos fuera de tiempo, la última dice, el Corte de Entidades Locales, ¿qué grado de cooperación y responsabilidad encuentra en la implantación de proyectos de las entidades locales pequeñas? Pues a ver, no es un tema, es un tema de recursos. O sea, ¿qué grado de colaboración? Pues la que pueden. O
sea, es que ahí hay voluntad, pero probablemente haya falta de capacidad. Y nosotros lo sabemos, por eso también hacemos dinamización de recursos para pisar el terreno con esas entidades. Sí, ya sé lo que quería decir antes. Tiene que ver con esto. En tan poco tiempo, estas sugerencias que hacéis, las que somos conscientes, es difícil de atenderlas, porque igual que les decía a las comunidades autónomas el otro día, tenemos que llevar los servicios industrializados y a saco, si se me permite la expresión. ¿Por qué? Por el tiempo que teníamos en esta ejecución, ¿vale? Pero es muy acertado lo que decís. Estamos ya fuera de tiempo. Yo, si me permitís, voy a cerrar agradeciendo, que, desde mi punto de vista, a mí desde luego, para mí ha sido muy enriquecedor, estoy encantado de que hayamos podido, nos acompañéis tanto el AGE como una representación de las Diputaciones y Cabildo de Tenerife. Y pues yo personalmente me voy muy satisfecho de esta mesa. Espero que los que están aquí, los que están en más allá, pues también. Así que muchísimas gracias y gracias por vuestra presencia. Muy bien. Como suele ir pasando en esta sala, no ha habido necesidad de pedir aplauso porque os lo han dado. Muchísimas gracias a todos vosotros. Creo que habéis hecho unas exposiciones muy interesantes con el tiempo disponible. Hemos visto las cosas buenas, las cosas menos buenas, pero no hay ánimos de audiencia, hay números de colaborar, y eso siempre es importante. Muchísimas gracias. Cuando consideréis oportunos. Gracias. Muy amables.